Hola, Dios les bendiga. Vamos a continuar hoy con la clase número 5 de evangelismo. Y vamos a ver, esta clase va a ser un poco más de tratar de leer, ¿verdad? No vamos a leer acá todos los versículos que acá se mencionan, pero sí es importante que podamos tenerlos muy en cuenta. Es decir, anotarlos aparte, andarlos, ¿verdad? En alguna parte de nuestra Biblia o de las cosas que nosotros normalmente siempre tenemos y andamos. Dice acá preguntas o ideas más comunes de los inconversos. Eso es lo que vamos a ver en este punto. Una de las preguntas es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y nosotros tenemos acá cerca de 2, 4, 6, 8, 9 versículos que nos pueden ayudar a responder esa pregunta. Estas son las preguntas que nosotros podemos encontrar en alguien al que nosotros le hablamos acerca de Dios. Normalmente quizás no va a ser la primera pregunta que nos van a hacer. Probablemente comencemos con una plática, una charla o algo así, y luego de él escucharnos decir y hablar lo que nosotros tenemos que decir, nos va a decir, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos nosotros que Isaías 53 del 5 al 6 nos muestra que tenemos una condición perdida del hombre. Ahí vemos un sufrimiento de Cristo. Y también tenemos Ezequiel 18:4, Juan 1:12, donde dice que más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí dice el significado de recibirle, ¿verdad? Es recibir, es tomar, aceptar, permitirle la entrada. ¿Y cuál será el resultado? El paso de creación a adopción. Eso lo vemos en Juan 8:44. Juan 3:7 dice que nos muestra el significado de nacer de nuevo. Ustedes se recuerdan cuando le dice Nicodemo, ¿verdad? Jesús, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Luego tenemos el versículo por excelencia y es Juan 3:16, que dice que ahí nos muestra un amor de Dios por un mundo pecador, ¿verdad? Porque así lo dice Juan 3:16. Yo creo que es un versículo que ya todos conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, hablamos de vida eterna. Hechos 3:19, de arrepentimiento. Se recuerdan de Hechos 16:31, ¿verdad? Cuando estaban en la cárcel, que el carcelero, ¿verdad? Estaba a punto de matarse y dijo que tengo que hacer para ser salvo. En Hechos 16. Luego tenemos Romanos 10, del 9 al 10, que aquí es donde nosotros venimos y dice que en esos versículos se muestra un acto externo de confesar ante los hombres, el acto interno de creer en el Señor Jesús. Esto es básico, ¿verdad? Que nosotros podamos decir que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos, pero nosotros tenemos que hacerlo de alguna forma real, ¿verdad? Tiene que salir de nuestra boca y tenemos que, dice, confesar ante los hombres el acto interno de creer en el Señor Jesús. Romanos 10:13, donde dice que hay que invocar su nombre desde la profundidad del corazón, lo llama Señor, Salvador y Rey. Y 1 Juan 1:9. Estos versículos nos responden a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Obviamente hay que leerlo, cada versículo hay que leerlo para que nosotros podamos ir entendiendo mejor y para poder nosotros ofrecer una mejor respuesta a las personas. Otra de las preguntas que nosotros podemos escuchar, o de las expresiones que nosotros podemos escuchar de las personas a las cuales nosotros les hablamos de Dios, es: tengo miedo de caer y fracasar. Y eso creo que a todos nos pasó en algún momento. Eso lo vemos en Lucas 15, del 3 al 7. Ustedes se recuerdan de ese momento del amor de Dios por el pecador, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo. Hechos 7:25, Salmos 37:28,
Juan 10 del 28 al 29, Romanos 14, 4, Segunda de Corintios 12, 9, Filipenses 1, 6 y Segunda Carta de Timoteo 1, 12. Como les repito, estas citas nos ayudan a darle valor o sentido a la expresión tengo miedo de caer y fracasar, ¿verdad? Porque mucha gente lo va a decir y nosotros tenemos que estar listos a saber de que, así como en Filipenses 1:6, dice de que Él va a perfeccionar la obra que Él ya comenzó. Es decirle, miren, ustedes, yo sé que usted tiene miedo de caer y fracasar, pero el Señor completó algo ahorita, va a completar lo que ahora va a comenzar en su vida. Entonces tenemos que saber nosotros bíblicamente todas las citas. En serio que es un reto tratar de no aprendérselas todas, pero al menos unas 3 con cada una de las expresiones que tenemos acá. Esta donde dice, hay gente que dice soy demasiado pecador para ser salvo. Isaías 1:18, yo creo que ya lo hemos escuchado, donde dice venid luego, dice Jehová, y que nos pongamos a cuentas. Y Lucas 19:10, donde Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y probablemente no nos conozcamos todos los versículos, como vuelvo y le repito, pero es necesario que para esta expresión nosotros sepamos qué versículos vamos a usar. Otra de las cosas que dicen las personas, dice, los cristianos tienen muchas faltas. Eso vamos a ver, primero de Samuel 16:7 dice, señala la incapacidad del hombre de juzgar correctamente a los demás. Los seres humanos somos así. ¿Se recuerdan de ese momento en el cual Samuel pensaba que Dios iba a elegir a un rey físicamente o muy parecido a Saúl, pero cuando le dijo que iba a ser David, era totalmente diferente? Y yo creo que los seres humanos somos así, cometemos errores, cometemos faltas, pero ahí tenemos a un Dios justo que nos pueda levantar. Dice Jeremías 17:10, Lucas 6:41, Romanos 2 del 1 al 3. Y esta expresión quizás es como la más conocida, cuando le dice, mire, quiero hablar acerca de Jesús con usted, que no sé qué, y aquí y allá, y le dice, otro día. Y ese otro día va a llegar a otro día. Cuando le dicen otro día, nosotros tenemos aquí Proverbios 27:1, Segunda de Corintios 6:2, y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una forma inequívoca de la extrema incertidumbre de la vida. Porque dice Proverbios 27:1, no te jactes del día del mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, nadie puede garantizar que al día siguiente va a tener la oportunidad de conocer a Jesús, recibirle en su corazón. Y ya, o sea, no hay garantía de eso cuando alguien nos dice otro día. Proverbios 29:1, Isaías 55:6, donde dice que hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mateo 24:44, Hebreos 2:3. Esas son las citas que nos ayudarán a responder a esta expresión. Luego tenemos algunas ideas equivocadas respecto a la salvación, donde tenemos la expresión trato de ser cristiano y tenemos citas como Isaías 12:2, Mateo 16:24, Romanos 4 del 3 al 5, Efesios 2:8, que yo creo que es muy conocida por todos nosotros, donde dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Y esto no de nosotros porque es un don de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos trato de ser cristiano, tenemos que darnos cuenta de que no es por nosotros, sino que es Dios en nosotros trabajando nuestras vidas. Hay gente que dice no hago mal a nadie. Isaías 64:6, Marcos 16:6, Lucas 16:15, Juan 3:3. Tendré que dejar tanto. Hay gente que en serio le dice esto. No puedo porque voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Cuando Dios nos pide que lleguemos tal y como estamos, no dejando nada, porque de ahí Él va haciendo algo en nuestras vidas y va transformando nuestros corazones. Eso vemos ahí, Salmos, Lucas, 1 Corintios 2:9,
y hay algunas citas bíblicas que nos ayudarán a encontrar y a definir lo del infierno y la condenación. Y existe existencia futura y castigo futuro. Dios es demasiado bueno para condenar a nadie. Hay gente que dice esto. Hay otra cosa también, hablar de la segunda venida del Señor. Cuando viene, tenemos las citas, cómo vendrá, cuándo vendrá, para quiénes vendrá. Todas esas expresiones en el evangelismo son básicas. Esta clase se trata de leer, la tarea es leer cada cita bíblica que aquí esté. De verdad que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero las podemos dejar marcadas en nuestra Biblia de manera física, señaladas en nuestra Biblia digital, para que en algún momento nosotros podamos estar listos a responderle y a decirle a aquel que Dios ponga en nuestro corazón que vayamos porque necesita de Dios. Gracias por estar acá. Nos vemos en una próxima. Que Dios le bendiga.